Shalom a todos, Shabbat Tov, desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Aquí concluyó el Shabbat. Y ahora voy a hacer la Haftalah para compartirlo con todos ustedes, para que puedan recibir la bendición de la Haftalah. Al concluir el Shabbat, como saben, hacemos una separación entre el Shabbat, que es día sagrado, y el resto de los días de la semana. La Haftalah, como sabemos, que trae muchísima bendición, muchísima verajá, Besrat Hashem, y que como lo hago ya muchas veces en el canal, como la comparto con todos ustedes para que Besrat Hashem puedan recibir también esa bendición en sus casas, para ustedes y para sus familias. Besrat Hashem, Siyata Tishmaya. Siempre me gusta poner también un poco del vino del Rav Kaduri, Rabbi Isaac Kaduri, el Santo Mekubal, y siempre me gusta poner un poquito de vino cuando hago Kiddush o Haftalah. Besrat Hashem. ראשון לציון, הנה הינם ליבל ירושלים מבשרת. כוס ישועות יצאו בשם אדוני יקרא, אנא אדוני יושיענה. אנא אדוני יושיענה. אנא אדוני יצליחנה. أنا أدوناي أצליחנה. أצליחנו, أצליח דרכנו, أצליח לימודנו, ושלח ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידינו, כדכתיב. יישא ברכה מאת אדוני, וצדקה מאלוהי ישכו. ליהודים הייתה אורה, ושמחה וששון וינקר. וכתיב ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, ואדוני עמו, כן יהיה עמנו. סברי מרנן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא עזבי ושמים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מאורי האש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך, ובין ישראל לעמים, ובין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. ברוך אתה אדוני העולם, על הגרים ביד פני הגיפים, ביד שדה ביד הארץ עמדת דבר, ביד העד, ביד.
ראש חודש הזה. ברוך אתה אדוני על הארץ ועל פרי הגפן. Amén. Shavua Tov, Rosh Chodesh Tov para todos ustedes. Muchas bendiciones, mucha verajá. Que Akadosh Baruj Hu les bendiga mucho. Estamos a inicio de Rosh Chodesh. Muchas bendiciones, mucha luz, mucha fuerza, mucha prosperidad, mucha verajá, mucha parnasá, éxito espiritual, material, de dinero, de economía, de salud. También el minhag nuestro es que tomamos los restos de el vino y uno lo pasa por los bolsillos donde se apagó la vela. Esto es una segulá para el dinero. Donde se apagó la vela con el vino, uno toma así con los dedos. La costumbre lo unta, lo pone en los bolsillos. Hay quien lo pasa por el cuello, hay quien lo pasa por las cejas. Para que venga el dinero, para que venga la parnasá, para que venga la prosperidad, la salud, la protección. Porque esa es la luz que se unió acá con el vino, que tiene una significancia. Y así, por tanto, esta luz de la verajá, donde se hizo un acto sagrado, que fue lo que hicimos ahora las Havdalah, esa luz cuando la untamos, la llevamos, es como que tenemos esa verajá, ese éxito, esa suerte, esa kedushá con nosotros, literalmente en la ropa, donde quiera que uno va, para tener éxito en el trabajo, en la familia, en los negocios. Y así iniciamos el día de la semana, lo iniciamos con verajá, con bendición, éxito, llevando la luz de la mitzvah de hacer las Havdalah durante toda la semana hasta el próximo Shabbat, que es como ir, digamos que, cargando la batería, ¿no? De Shabbat a Shabbat, pero llevamos esa luz por toda la semana. Que Akadosh Baruj Hu les bendiga siempre. Muchas bendiciones a todos, para sus familias, que llegue la luz hasta sus hogares, desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Shavua Tov, Rosh Chodesh Tov, muchas bendiciones a todos. El mes de Adar, el mes que acabamos de comenzar, es un mes muy importante. Purim se acerca muy pronto y sabemos que en Purim ocurren milagros, salvaciones, la mano de Akadosh Baruj Hu, que para muchos puede pensar que está oculto. ¿Dónde está Dios? Me están pasando cosas terribles. En Purim es el mes donde ocurren milagros. Así que si usted está atravesando dificultades, problemas de salud, de economía, situaciones adversas, tiene que saber que Akadosh Baruj Hu está ahí, está oculto como en el mes de Purim. Pero Él se va a revelar y van a ocurrir milagros, porque ese es el secreto del mes de Adar. Por eso es que los judíos festejamos Purim, porque aunque había un decreto por Ahashverosh y Hamán, el malvado, de eliminar a todo el pueblo de Israel, la reina Esther, guiada por Akadosh Baruj Hu, intervino. ¿Y qué sucedió? Que Akadosh Baruj Hu, que estaba oculto, se reveló y se mostró la salvación. Y el decreto de muerte contra el pueblo de Israel fue cambiado y los enemigos de Israel fueron los que fueron aniquilados completamente. Por eso es que en Purim decimos es el mes que ocurren milagros, salvaciones. Si está atravesando dificultades, este es el momento de clamar y de pedir a Kadosh Baruj Hu, porque se van a revelar milagros, van a ocurrir sanaciones, van a ocurrir cosas buenas. Por tanto, el secreto aquí es la alegría. Aún en medio de las dificultades, mantener la fe, la emuná, la confianza, que es lo que nos viene a enseñar Purim, que como les decía lo vamos a tener ya muy pronto, y es el secreto del mes de Adar. Los cálculos del malvado Hamán al-Rasha, él calculó y pensó, en las estrellas, la astrología dice que el Mazal es malo para Israel, pero él se equivocó, no hizo bien el cálculo, no sabe que el contrario. Por eso en Adar está el milagro, la salvación, como decimos en hebreo, la Yeshua, la salvación, la mano de Akadosh Baruj Hu protegiendo a sus siervos. Feliz semana, Rosh Chodesh Tov, muy feliz y bendecido inicio de mes del calendario hebreo. Que Akadosh Baruj Hu les bendiga siempre, enviándoles mucha luz, muchas bendiciones a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Shalom y bendiciones.